Vamos a ver, supone que la supervivencia en el primer año, una vez que el cáncer está avanzado, cuando se diagnostica un cáncer avanzado, no un cáncer precoz, la supervivencia al año es más o menos de un 4%. Supone que solamente el 4% sobreviven a un año. Los datos con respecto al cáncer precoz son bastante más alentadores. Supone que... Vamos a ver dónde lo tengo. Aquí anda. La supervivencia, cuando se diagnostica y se interviene un cáncer precoz, la supervivencia a los 5 años es del 90%. Vamos a escribirlo porque merece la pena. 4% en un año si el cáncer está avanzado y 90% a los 5 años si el cáncer es precoz. Esto es supervivencia. ¿Cuántos sobreviven pasado el año y pasado los 5 años en un caso y en el otro? Creo que es bastante significativo. Evolución, y vamos a ver el tratamiento. ¿Qué hacemos cuando encontramos un adenocarcinoma? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué posibilidades de tratamiento tenemos? Pues la verdad es que no muchas. Posibilidades, siempre que sea operable, no son muchas. Y todas las soluciones son quirúrgicas, la radioterapia y la quimioterapia, aunque el tumor de estómago es de los que mejor responden a la quimioterapia en el tubo digestivo, aún así hace bastante poco. Por eso las soluciones del cáncer de estómago son quirúrgicas, es decir, una vez que se diagnostica, pues lo mejor es pasar por el quirófano, porque si no se pasa, señal de que la cosa tiene poca solución. ¿Qué se hace cuando nos encontramos esto? Bueno, pues se hace gastrectomía, que significa quitar el estómago, eliminarlo. Se puede hacer gastrectomía subtotal, total o total ampliada. Vamos a ver qué significa esto, cómo se puede ampliar la totalidad. Bueno, pues se amplía porque hay que quitar gran parte. Vamos a ver, vamos a poner tratamiento y señalamos subtotal, total y ampliada, o sea que quitamos más que el estómago. La subtotal vamos a quitar más o menos quitamos un 80% del estómago, que no es poco, pero no solamente vamos a quitar eso, sino que vamos a quitar también lo que se denomina epiplón. ¿Qué es el epiplón? Bueno, pues son unas membranas que van por encima, recubriendo. ¿Por qué se quita? Porque evidentemente esto tiene un alto riesgo de que difunda, de que se pase, y por eso se elimina. Como su función no es absolutamente vital, ni mucho menos, pues lo que se hace es quitarlo. En la subtotal, que es la más tranquila, la que menos hacemos, se quita un 80% y se quitan los dos epiplón. ¿Qué hacemos entonces en la total? Pues evidentemente en la total quitamos el estómago entero. Se quita enterito, se quitan los epiplón y además incluso se llega a quitar el bazo. Si quitamos hasta el bazo en esta, ¿qué hacemos en la ampliada? Bueno, pues en la ampliada vamos a seguir quitando más todavía. Vamos a quitar el estómago entero, quitamos el bazo, quitamos los dos epiplón y seguimos quitando cosas. ¿Qué quitamos también? Quitamos toda la cadena linfática que afecta al estómago. Quitamos incluso más algunas veces, podemos quitar parte de la cola del páncreas, en algunas ocasiones hace falta incluso quitar el lóbulo izquierdo del hígado, en fin, por quitar que no quede. Cuando llegamos a estas situaciones ya ven que el tratamiento quirúrgico es bastante agresivo y arrasa con todo. A pesar de esto, ya decimos que el pronóstico es muy malo y que suelen sobrevivir bastante pocos una vez que está avanzado. Resumen de esto, ya que todo lo pintamos tan negro, pues el resumen de esto es fundamental. No hay que fiarse solamente de la clínica cuando llegamos a ciertas edades. Cuando llegamos a ciertas edades, sobre todo si hemos tenido antes problemas como los que hemos descrito, las lesiones precancerosas, aquellos que tienen anemia perniciosa, los que tienen gastritis crónicas atróficas, los que tienen gastritis fúngicas, en fin, los que tienen este tipo de lesiones o los que le dan muy a menudo problemas, que no se fíen solo de la clínica, de bueno, me duele pero se me quita pero me vuelve a doler, y vamos a tener cuidado, vamos a investigarlo porque una vez que se establece
Las soluciones son pocas, son agresivas y pocas. Tengan en cuenta que además esto se suele acompañar de un estado general no muy bueno, con lo cual pues a un paciente que no está muy allá de estado general, con 60 a 80 años, y que además empezamos a quitarle un poquito de todo, pues la solución no es muy buena. Vamos a seguir, ya que hemos dejado los malignos, el más maligno de todos. Vamos a ver un poquito los benignos, pero los vemos muy poquito, porque, bueno, pues suelen dar muy pocos problemas. Benignos suelen dar muy pocos problemas, pueden ser, según la forma que tenga, pueden ser sesiles o pediculados, según tengan pedículo o no lo tengan, pueden ser hipertróficos, en fin. Como no suelen dar demasiados problemas, una vez que se diagnostican, incluso en el momento de la endoscopia, pues se puede llegar a tratar, sobre todo en aquellos que son pediculados, pues se quita directamente con ese mismo aparato, eliminamos el pólipo y quitamos el problema. Se suele asociar a poliposis en todas partes, en otras regiones del tubo digestivo. Existen algunos casos también que son familiares, menuda gracia de herencia, que te dejan una poliposis. Pues sí, algunos hay que por única herencia dejan aquello. Pero bueno, vamos a pasar de los benignos también, dejamos a un lado los tumores, que vaya programita llevamos, y vamos a ver otros casos un poquito más raros, por aquello de que son un poquito curiosos. Esto no tiene nada que ver con el estómago, sí, no tiene nada que ver con los tumores. Esto es el estómago en cascada. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Bueno, alguno es muy mal pensado, pero esto sigue siendo, intenta ser un estómago. Intenta ser un estómago, pero como ven, tiene, en la curvatura mayor, tiene un entrante bastante grande. ¿Por qué se le denomina en cascada? Porque cuando van entrando los alimentos, pues entran a la parte posterior, a la parte más alta, y van rellenando hasta que superan este nivel, y superado esto es cuando empieza a caer en cascada el alimento, va cayendo a la parte anterior. Esto, bueno, pues suele dar problemas, sobre todo cuando se asocia, que se asocia con cierta frecuencia, cuando se asocia a aerofagia. ¿Por qué? Porque produce compresiones y produce dolores más o menos intensos. El tratamiento de esto, bueno, pues fundamentalmente incluso postural, porque pues con la postura solucionamos el problema gravitatorio que provoca esto. Si nosotros tumbamos el estómago, este bache de aquí lo solucionamos, con lo cual el tratamiento, aparte de hacer comidas menos intensas, menos grandes, de fraccionarlas más, pues con los tratamientos posturales muchas veces cede. En pocas ocasiones se requiere cirugía, muy poquitas, solamente se requiere cuando esto llegue a interferir de manera muy importante pues a la vida cotidiana de la persona. Y bueno, pues lo más importante también de esto es descartar que esto, el estómago en cascada, no se deba a un tumor, por ejemplo, que esté empujando hacia allá, porque esto podría ser consecuencia de un tumor de un órgano vecino que esté empujando hacia arriba. Mientras sea solamente el estómago en cascada, no suele dar demasiados problemas, pero hay que descartar que exista ese tumor. También hay que diferenciarlo con lo que se llama estómago en reloj de arena, que tiene una forma más o menos parecida, aunque esto se parezca bastante poco a un reloj de arena, pero existen formas parecidas que se deben a problemas ulcerosos, que no tienen nada que ver con esto. Vamos a ver otro tipo de problema gástrico. ¿Qué es lo que se llama vólvulo? Esto es más complicado todavía de pintar y me niego a intentarlo. El vólvulo significa una rotación. El estómago rota, se da la vuelta y empieza a dar problemas. ¿Cómo puede rotar? Bueno, pues puede rotar según varios ejes. Vamos a mirar este estómago. Teniendo en cuenta este eje, pues nuestro estómago puede rotar así.
si el estómago rota así, pues imagínense nuestro estómago como si fuera un globo con dos salidas, una superior y una inferior, y habitualmente pues esas salidas están más o menos abiertas, controladas por el esfínter, pero se pueden abrir. Si nosotros ese globo lo retorcemos, evidentemente tanto la entrada como la salida quedan cerradas. Pues se pueden hacer una idea de lo que pasa. Entre otras cosas, aparece un problema muy serio porque al rotar se puede comprometer no solo el paso de alimentos para arriba y para abajo, sino que también se puede comprometer la circulación, con lo cual pues aparece necrosis de la pared del estómago a cualquier nivel. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues una vez que nosotros hemos conseguido diagnosticarlo, cosa que, bueno, por la clínica suele ser más o menos, esto, una vez que se da la vuelta, aparecen unos vómitos que son bastante característicos del cuadro, que son lo que se llaman vómitos secos. ¿Qué es esto? ¿Hay vómitos o no hay vómitos? Un vómito seco no puede ser. Bueno, ¿por qué se le llama vómito seco? Porque una vez que se produce esta situación aparecen arcadas, aparecen esfuerzos de vómitos, pero evidentemente de aquí para abajo está cerrado, con lo cual difícilmente se puede eliminar el contenido del estómago si por aquí no se pasa. Por eso se les llama vómitos secos. Bueno, pues además de la clínica, nosotros vemos con una radiografía que esto no solo está rotado, sino que empieza a hincharse y aparece, bueno, pues una cámara llena de bastante aire y con la propia sonda, con una sonda nasogástrica, que es lo que se mete, muchas veces ese vólvulo se puede solucionar y se le da la vuelta. De no ser así, pues evidentemente estamos como antes, a quirófano. No llegamos a tanto habitualmente, pero la mortalidad, si ese vólvulo no se soluciona rápidamente, la mortalidad es muy alta, con lo cual o se soluciona con la sonda o vamos a quirófano y perdiendo poco tiempo. Otro problema, vamos a ponerlo por aquí, la dilatación. La dilatación y, bueno, pues vamos a ver, dilatación no tiene nada que ver con el señor que come mucho, con los señores que viven en el norte y que tienen un estómago inmenso, no tiene nada que ver. Esto es un proceso generalmente agudo, que da problemas de manera aguda. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues se produce porque llega un momento, generalmente asociado a algunas enfermedades, en que el estómago dice que no se mueve. Se pierde el peristaltismo del estómago, para eliminar todo el contenido que tiene sus contracciones, que además son unas contracciones bastante controladas, unas contracciones de arriba a abajo para que todo este contenido pase a duodeno y siga por el intestino. Bueno, pues llega un momento en que el estómago dice que no hace más, que se ha cansado y que no se mueve. Esto aparece, bueno, pues en algunas enfermedades como la amiloidosis, a veces asociado también a determinados tipos de... O sea, a algunos enfermos con diabetes mellitus, pero bueno, que son casos bastante raros. Lo que pasa es que cuando el estómago dice que no quiere moverse más, pues todo esto se acumula toda la comida, se acumulan muchísimos aires, muchísimos gases y el estómago pues empieza a hincharse y en algunos casos se hincha de manera impresionante. Se han dado casos que incluso, bueno, pues el estómago llega a la cavidad pelviana, o sea, empieza a bajar y llega a tener un tamaño muy considerable. Aquí nos ocurre pues más o menos igual que en el caso anterior que teníamos de los vólvulos, y es que por esta distensión tan enorme no llega a explotar habitualmente, pero en algunos casos también se compromete la circulación. Entonces, si no circula bien, pues aparece necrosis a distintas alturas de la pared y puede perforarse y dar problemas bastante serios. Vamos a ver un último caso. Un último tipo de problema gástrico que tiene un nombre un poco más raro. Bezoar. No solo tiene un nombre raro, sino que además lo vamos a distinguir en otros dos tipos. Esos ni los escribo. El fito-bezoar y el trico-bezoar. ¿A qué corresponden esos prefijos? El fito aparece cuando en el estómago
por determinadas causas, generalmente en el fito, además empieza a no funcionar bien, le pasa como en el ejemplo de antes. Cuando esto no funciona bien, pues algunas veces se acumulan por aquí residuos. Residuos que pueden ser fito, se hace relación a las plantas, pueden ser residuos vegetales, como por ejemplo pues cáscaras de algunas frutas y similar, las que se comen con cáscara evidentemente, aparecen verduras y demás por aquí y se acumulan formando una bola. Esta bola en ocasiones puede llegar a taponar y atascar. Más curioso todavía es el otro caso, el tricobezoar. ¿Qué significa trico? Bueno, pues trico hace relación al pelo. Y el tricobezoar aparece cuando en algunas, sobre todo mujeres que tienen tricofagia, es decir, que se comen el pelo. Hay casos bastante llamativos, aunque suene muy raro, pero hay mujeres que se comen y se comen bastante. En fin, no es cuestión de cuchillo y tenedor, pero son mujeres generalmente por desórdenes psicológicos, psiquiátricos desde luego, que se lo comen. Y bueno, pues el pelo se va acumulando hasta que empieza a formar bolas. Es característico que, bueno, pues en los casos en los que se hace endoscopia se ve siempre, es una imagen bastante curiosa, y el pelo siempre es negro, independientemente de la coloración que tenga, por el efecto de los ácidos del estómago, pero se forman unas pelotas de pelo bastante impresionantes, pues como los gatos persas después de lavarse, pues igual. Esto, bueno, pues es rarito, no es una patología de todos los días, pero bueno, se llega a ver en algunos casos. Y esto pues produce más o menos el mismo problema que el otro caso de bezoar, y es que puede llegar a pasar y puede ocluir a distintos niveles, paralizando el tránsito digestivo normal. Y bueno, pues con estos casos más o menos raritos y con el caso poco divertido de antes, pues acabamos nuestro problema de estómago de hoy. Luego en otros episodios veremos más problemas de estómago porque bueno, pues no se quedan aquí, tiene más cosas a veces. Nada más, buenas tardes.